Un fortísimo y fraterno abrazo para todos mis compatriotas, para todos mis hermanos de lucha, para nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Abrazo fraterno para todos los cubanos amantes de la libertad, la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación. Hoy quiero compartir con ustedes tres temas en este primer video, tres temas que tienen que ver con la Iglesia Católica, tres temas de los últimos días. Por ejemplo, el primero que quiero compartir es precisamente un artículo de la agencia católica Asiprensa. Este artículo me lo envió, el enlace me lo envió un sacerdote amigo hace apenas unos minutos y me parece muy interesante, muy importante compartirlo con los activistas de Salón Paco, con mis hermanos de lucha de toda la oposición y con mi pueblo, con mi gente, con los cubanos todos, los cubanos que viven dentro y que viven en la diáspora. Este artículo, este trabajo de Asiprensa, titulado Hoy es la fiesta de Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes y los políticos. Y el texto comienza diciendo: el hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral. Este es uno de los dichos de mayor contundencia pronunciados por Santo Tomás Moro, el santo que la Iglesia celebra hoy, 22 de junio. Hoy es el día de Santo Tomás Moro. Esas palabras poseen una actualidad ante la que solo cabe rendirse, tanto por su sentido religioso fundamental como por la potencia que tienen para ayudar a comprender la gran crisis que sufre hoy el ámbito político. Yo diría que la crisis es general, es una crisis que afecta a toda la humanidad y que tiene que ver muchísimo con el ámbito político, también con el ámbito religioso y tiene que ver con las sociedades mismas de todas las naciones del planeta Tierra. No hay posibilidades de que una comunidad política ande bien sin que los ciudadanos sean respetuosos de la fe, la ética y la moral. Eso sin dudas es una gran verdad. Santo Tomás nació en Londres en 1477. Se graduó en la Universidad de Oxford como abogado e hizo una carrera exitosa que terminó llevándolo al Parlamento inglés. Contrajo matrimonio con Jane Cole, con quien tuvo un hijo varón y 3 hijas mujeres. A la muerte de la madre de sus hijos, Lady Cole, el santo se casó por segunda vez con una dama de nombre Alice Middleton. Defina ingeniosamente Sir Thomas More publicó en 1516 una obra de agudeza extraordinaria, tanto por su contenido crítico con los males sociales de su tiempo como por su carácter sugerente. Su nombre, Utopía. El término, acuñado por Moro, echa mano del prefijo negativo griego ou y del vocablo topos, lugar. Aquel texto quedará perennizado en la historia del pensamiento occidental por su riqueza filosófica, política y teológica, y también por su valor literario, que le dio forma al género. El escrito llamó la atención del monarca inglés Enrique VIII, quien lo convocó a ser parte de la administración pública. Enrique VIII y Tomás cultivaron cierta amistad y una relación de confianza. Sin embargo, el deseo del rey de querer repudiar a su esposa y contraer nuevas nupcias en contra de lo prescrito por la Iglesia y la naturaleza intrínseca del sacramento del matrimonio terminó por enfrentarlos. Moro, en calidad de consejero del rey, quiso disuadirlo, pero el capricho del monarca se convirtió en obsesión, al punto de estar dispuesto a desobedecer al mismo Papa.
El episodio es conocido como conocido es el desenlace, la ruptura definitiva de la corona británica con Roma y el surgimiento de la iglesia anglicana como iglesia cismática. Esta situación, contraria a la profunda fe católica de Tomás, lo hizo renunciar a todos sus cargos. Posteriormente, Tomás Moro se dedicó a la defensa de la iglesia y junto a su amigo el obispo San Juan Fisher se opusieron al rey, quien se había autonombrado cabeza de la iglesia inglesa. Ambos santos, fieles a Cristo, fueron acusados de traición a la corona y llevados a prisión. Meses después, San Juan Fisher sería ejecutado y a los pocos días Santo Tomás seguiría el mismo destino. La culpa por la que Tomás Moro murió decapitado: oponerse a la ruptura de la iglesia de Cristo y que se haya pisoteado su autoridad, causa indigna enarbolada por Enrique VIII. En el patíbulo, antes de ser ejecutado, el santo dijo ante la multitud: muero como buen servidor del rey, pero primero servidor de Dios. Santo Tomás Moro partió a la casa del Padre como mártir el 6 de julio de 1535. Su fiesta se celebra cada 22 de junio, junto con San Juan Fisher. La historia de Santo Tomás Moro ilustra con claridad una verdad fundamental de la ética política. En efecto, la defensa de la libertad de la Iglesia frente a indebidas injerencias del Estado es, al mismo tiempo, defensa en nombre de la primacía de la conciencia, de la libertad de la persona frente al poder político. En esto reside el principio fundamental de todo orden civil de acuerdo con la naturaleza del hombre. Esto lo dijo San Juan Pablo II, ese gran papa que nos visitó en 1998. Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Santo Tomás Moro fue declarado patrono de los gobernantes y los políticos por San Juan Pablo II en el año 2000. Este es el texto de Así Prensa. Este es el texto que compartiese conmigo un sacerdote amigo. Y quería compartirlo con ustedes para a la vez recordar que sin duda hay en el mundo una grave crisis de valores. El mundo sufre una grave crisis en muchos campos, en muchas cuestiones, y eso afecta sin duda la tranquilidad, la felicidad de la humanidad. Eso afecta los ambientes, los diversos ambientes en que nos movemos los seres humanos. Y en medio de esa grave crisis que sufre la humanidad, hay lugares, hay naciones, hay países donde la crisis es mucho más grande, mucho más terrible, mucho más dura. Y nosotros los cubanos estamos precisamente entre esos pueblos, entre esas naciones donde la crisis es extrema. Nosotros vivimos, sufrimos una gravísima crisis en lo político, en lo social, en lo ético, en lo moral, en lo económico. Y dentro de lo económico, crisis en todos los campos. La industria, la agricultura, el transporte. Tenemos crisis en todos los aspectos de la vida de la nación, la vivienda, la salud, la educación. Vivimos en una situación de terrible y muy grave crisis que solo acaba con el fin del régimen tiránico, del régimen opresor, del régimen explotador, del régimen castrocomunista. Y para poner fin a la opresión, a la miseria de un régimen tan infame y criminal, para poder sentar las bases para reconstruir a nuestra nación en lo material, en lo ético, en lo moral, en lo espiritual, en todos los campos, en todos los planos, en todos los aspectos donde necesitamos sanación pronta, donde necesitamos curación efectiva lo más rápido posible. Se necesitan hombres y mujeres valientes, se necesitan fieles, muy convencidos de cuál es el rol, el papel que deben jugar
en esta nuestra vida terrenal. Cuál es el compromiso que deben asumir y cómo deben defenderlo con firmeza, con coraje, con valor. Necesitamos pastores, necesitamos sacerdotes valientes, necesitamos ministros de Dios en las diferentes iglesias, ya sea la iglesia católica o las iglesias evangélicas o cualquier iglesia. Necesitamos ministros, pastores que sean capaces de vivir y actuar según las enseñanzas de Jesucristo, que sean capaces de entender el significado de esa primera lectura de Jesús cuando en la sinagoga de Nazaret comenzó leyendo del libro de Isaías, ese pasaje que comienza diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva. Es muy importante que se comprenda, se entienda la importancia de ese pasaje bíblico y de todas las enseñanzas que a través de los evangelios Jesús nos dejara. Es muy importante que recordemos que Jesús no le temía al poderoso políticamente hablando, que Jesús no le temía a nada ni a nadie, y entre el no temerle a nada ni a nadie, pues tampoco le temía a Herodes, al dictador de aquellos momentos. Por eso en una ocasión, Lucas 13:32, le vienen a decir a Jesús que Herodes lo quiere matar, y él dice: vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana continuó sanando y expulsando demonios, porque Jesús no temía a Herodes. Sin embargo, sabemos de muchos religiosos, de muchos cristianos, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, con un miedo enorme, un miedo tremendo a los que solo pueden matar el cuerpo. Y precisamente Jesús nos deja dicho a través de precisamente el Evangelio de San Mateo: no teman a lo que solo puede hacerle perder el cuerpo, no teman a lo que solo pueden matarte el cuerpo, teman más bien a lo que puede perder cuerpo y alma en el infierno. Y es precisamente el miedo, la complicidad con el dañino, con el perverso, con el criminal, la complicidad con el tirano, lo que pierde el alma, lo que pierde cuerpo y alma en el infierno. Jesús dejó con sus enseñanzas. También, por ejemplo, podemos remitirnos, entre otras tantas, a Lucas, cuando nos habla de la parábola del buen samaritano, cómo debe comportarse el cristiano con su prójimo, con el que es perseguido, con el que sufre injusticia por luchar por el bien y la justicia, precisamente. O también cuando nos habla en las bienaventuranzas de quiénes serían los felices. Felices ustedes los que son perseguidos por causa del bien y la justicia. O cuando nos habla en el juicio final de cuando Jesús cuando Dios juzgando a los hombres siente a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y le diga a los de su derecha que son benditos porque cuando tuvo hambre le dieron de comer, cuando tuvo sed le dieron de beber, cuando estuvo enfermo le fueron a ver, cuando estuvo en prisión fueron a verle también. Y a los de la izquierda le dirá lo contrario: ustedes, porque cuando tuve hambre y no me dieron de comer, cuando tuve sed y no me dieron de beber, cuando estuve enfermo, preso y no me fueron a ver, por eso ustedes van a ser condenados. Y ambos van a preguntar: Señor, ¿cuándo fue que te di de comer? ¿Cuándo fue que te vi con sed, con hambre? ¿Cuándo te vi enfermo? Dice: cuando lo hicisteis con esos, los más pobres, los más necesitados, los más desfavorecidos, lo hiciste conmigo, lo hiciste con Dios. Y así le va a responder a los insolidarios, a los de mentalidad nada positiva, nada humana, a los de mentalidad negativa, a los egoístas, a los cobardes. Le va a decir: bueno, cuando abandonaste y no le diste de comer, cuando no asististe al que tenía sed, cuando no visitaste o atendiste o te solidarizaste con el enfermo o el preso, lo hiciste conmigo, lo hiciste con Dios. Eso nos deja claro Jesús también. Pero aunque tenemos muchos cristianos que no siguen para nada las enseñanzas de Jesús, aunque tenemos muchos que no quieren asumir su cruz, aunque tenemos muchos cobardes y los tenemos hasta cómplices con la tiranía, la realidad es que tenemos muchos buenos cristianos, muchos buenos pastores, muchos buenos sacerdotes. En todas las denominaciones religiosas en Cuba los hay muy buenos. Por ejemplo, acá tengo un texto
Vamos a leer un artículo que tiene que ver con uno de esos sacerdotes que viven de una manera muy honesta y valiente el Evangelio. Ese sacerdote se llama Fernando Gálvez, sacerdote cubano a Díaz-Canel. Soberana vergüenza debería sentir usted que dirige un pueblo hacia la miseria. El sacerdote criticó a Díaz-Canel porque mientras mostraba satisfacción en un día muy especial, otros cubanos se veían privados de estar en familia por el simple hecho de disentir políticamente con el régimen comunista. El sacerdote cubano Fernando Gálvez envió un crítico mensaje a Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el Día de los Padres, festejo que se celebra en la isla el tercer domingo de junio. Soberana vergüenza debería sentir usted que dirige un pueblo hacia la miseria, la represión y desilusión, escribió en Facebook el sacerdote católico. Como muchos internautas, el sacerdote criticó a Díaz-Canel porque mientras mostraba satisfacción en un día muy especial, otros cubanos se veían privados de estar en familia por disentir políticamente con el régimen comunista. El pueblo sufre, huye y muere mientras usted juega a ser presidente. Continuidad de fracaso y sin soberanía, porque gobierna esta nación como si fuera la finca de su partido obligatorio. Vergüenza, señor Díaz-Canel, vergüenza soberana, espetó el padre Gálvez. Muy valiente, sin duda, este sacerdote. El texto del religioso camagüeyano respondió a un tuit del mandatario cubano, del dictador cubano, en el que felicitó a los padres en su día con una foto junto a sus hijos. Con mis hijos, que ya me dan nietos y satisfacciones y angustias, como todos los hijos, comparto este Día de los Padres nuestra soberana alegría. Cuba y ellos impulsan mucho mis días, publicó el mandatario, publicó el tirano puesto a dedo Miguel Díaz-Canel. El escrito tiene hasta el momento más de 6.000 reacciones y casi 1.000 comentarios, una gran parte de ellos escritos por internautas críticos con el gobierno cubano, tanto dentro como fuera de la isla. Sin duda, esto de abrir cuenta en Twitter para Canel ha sido verdaderamente terrible, porque la cantidad de críticas, de muestras de descontento y de protestas contra lo que así dice son enormes. Yo diría que siempre son mayoría. Por lo tanto, en las redes se refleja de una manera indiscutible el sentir del pueblo cubano. No lo quiere el pueblo, no lo quieren los cubanos ni de dentro ni de fuera de la isla. Y es obvio que no se lo puede querer. Hacen demasiado daño, violan demasiados derechos, pisotean demasiadas libertades. El discurso del sacerdote cubano Fernando Gálvez es expresamente en contra del gobierno y a través de diferentes plataformas y espacios da su opinión sin temor a represalia. Es un sacerdote ejemplar, valiente, que sabe vivir el evangelio cristiano, que sabe ser buen samaritano, que sabe ser buen pastor de sus fieles, de su pueblo, que sabe decirle zorro Herodes sin miedo, y eso verdaderamente hace que merezca nuestro respeto, nuestra total admiración. Cuando un sacerdote constata que la gente no tiene que comer o no tiene medicamentos, le duele porque él también come y también se enferma. Cuando un sacerdote ve que alguien no se puede expresar porque tiene miedo, le duele porque él forma parte del mismo mecanismo, dijo al medio de prensa independiente La Hora de Cuba. A través de su cuenta de Facebook expresa sus ideas, que pueden resultar incómodas para el gobierno de la isla porque se relacionan con la religión, la política y el futuro del país. Obvio que a la tiranía le va a molestar, a la tiranía siempre le va a molestar toda voz valiente, toda voz crítica, y cuando sea un sacerdote, cuando sea un hombre de Dios, pues le va a molestar doblemente a la tiranía de estos ateos y perversos individuos que tanto daño han hecho al pueblo de Cuba, a la religión, a nuestros valores y a todo lo que tiene que ver con la felicidad, la paz, la tranquilidad y el bienestar del pueblo cubano.
nos han afectado, nos han dañado demasiado como para quedarnos callados, como para quedarnos cruzados de brazos ante una situación tan compleja, dura, difícil y terrible. Cada día proliferan en las redes sociales cientos de insinuaciones, quejas, chistes, deseos, propuestas, invitaciones, advertencias, críticas, sospechas y hasta ofensas, toda motivada por un único deseo: la libertad, la paz y el progreso de Cuba, escribió el párroco de la Iglesia Católica de San José en el pueblo camagüeyano lugareño. Así termina este texto de Ciber Cuba. Nuevamente, nuestra felicitación, nuestra gratitud, nuestro respeto para este sacerdote valiente, Fernando Galvez, y para todos los sacerdotes valientes, para todos los fieles valientes, para todos los cristianos valientes, para todos los pastores valientes, sea cual sea su iglesia, sea cual sea su denominación. Verdaderamente Cuba, verdaderamente el pueblo cubano necesita de pastores verdaderamente comprometidos con los evangelios, valientes, pastores que sean capaces de enfrentar al lobo y estar de parte de su rebaño, de parte de las ovejas, de parte del pueblo oprimido y explotado por una infame tiranía. El tercer texto que en las últimas 48 horas me ha llegado, proveniente del mundo católico, del mundo de la Iglesia Católica Cubana, es el mensaje de los obispos por el Día de los Padres a la familia cubana. Y este texto, que quiero también compartirlo con nuestros amigos y hermanos, muchos ya lo deben conocer, lo deben haber leído, pero es bueno que lo compartamos nuevamente, lo analicemos y profundicemos en él. Este texto comienza diciendo: en este Día de los Padres nos dirigimos a ustedes con especial cariño e invocamos sobre los hogares cubanos la protección de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Ellos vivieron unidos en la oración y en la obediencia a Dios, en el trabajo y la alegría. Para ellos hubo momentos de miedo, destierro, falta de techo y de pan, pero el amor verdadero fue su sostén y lo sostuvo en relación estrecha con Dios Padre y entre sí. Ese fue el secreto de su profunda felicidad. Damos gracias a Dios por los cubanos que saben cuidar a su familia y por las madres y los padres que reúnen alrededor de una misma mesa a todos sus hijos, aunque tengan diferentes maneras de pensar. Damos gracias a quienes hacen lo imposible con tal de mediar en los naturales conflictos que surgen entre padres, hijos, yernos y nueras. Damos gracias a nuestros mayores por haber defendido la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y por darnos el ejemplo de haber tenido con menos recursos varios hijos. Bueno, aquí quiero hacer una salvedad. Esto de menos recursos, nunca los cubanos habían tenido menos recursos para tener hijos que actualmente. Aunque han pasado décadas, por ejemplo, de aquel 1 de enero de 1959, han pasado más de 6 décadas, y la ciencia, los adelantos de la vida misma, del mundo, de las naciones, el desarrollo, hacen que los pueblos hoy puedan producir de manera más fácil alimentos, puedan tener mejores instalaciones de salud, tener mejores medios de transporte, mejores viviendas, servicios básicos como el alcantarillado, agua potable, combustible, los debidos alimentos, medicina. Aunque el mundo ha avanzado mucho en todas esas cosas, en Cuba estamos en una situación peor que la que teníamos hace 62, 67, 65 años atrás. Nunca la familia cubana había tenido tantas dificultades para alimentar a los hijos, para tener un hogar, un sitio con la calidad necesaria para garantizarle seguridad y salud a los hijos, a los niños, a la familia. Nunca le había ido tan mal al cubano como nos está yendo ahora. Así que los adelantos de la vida misma, de las ciencias, de la economía, para nosotros los cubanos, vamos, en buena medida no han traído muchas ventajas. Seguimos en situaciones verdaderamente muy difíciles, muy complejas y precarias. Pero sigo adelante con este texto
de los obispos cubanos. Conocemos del mismo modo a tantos que no solamente se preocupan por los suyos, sino también por otras familias o personas en dificultad. Hay quienes están pendientes del vecino que necesita una medicina, o de los ancianos que viven solos, o del matrimonio que se está rompiendo para tratar de salvarlo, o de la compañera de trabajo que requiere ayuda para llevarle algo a su familiar preso o ingresado en el hospital. Hay quienes saben estar atentos al que ha comentado sobre sus deseos de atentar contra su vida, así como del joven que está cayendo en la trampa del alcohol y las drogas. Por todos esos que hacen el bien en silencio, damos gracias a Dios. Sin duda, todas las personas que ayudan, que trabajan, que se esfuerzan en estos puntos, en estos campos que aquí mencionan los obispos, verdaderamente son dignas de respeto, de admiración, merecen total reconocimiento, merecen sinceros aplausos, y máxime cuando lo hacen totalmente desde el anonimato, lo hacen completamente en silencio. Eso es de vital importancia, porque tan necesario es el que lucha por la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos, para que la sociedad pueda vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, para que la sociedad o los ciudadanos puedan vivir con dignidad, con decoro. Son muy necesarios lo que eso hacen, pero también las sociedades necesitan de los que se preocupan por todas estas cuestiones, por ayudar al que cae en las trampas, como dicen acá los obispos, del alcohol, de las drogas, por ayudar al que vive en condiciones extremas, al que necesita medicina, al que necesita un plato de comida, un pedazo de pan, al que necesita compasión, al que necesita un buen consejo, al que necesita una grata conversación en un momento de angustia y desespero. Eso es muy, muy necesario. También es cierto, y nos alegramos por ello, que en nuestro país se han aprobado leyes que aspiran a proteger a la familia, como la que permite que la mujer trabajadora goce de facilidades en su trabajo durante el tiempo de su maternidad, el esfuerzo que se realiza por reducir la mortalidad infantil, las vacunas garantizadas para todo niño al nacer, el que los niños tengan escuela y atención médica, y el que los abuelos tengan sus hogares de ancianos y su universidad del adulto mayor, entre otras. En esto es bueno puntualizar y clarificar que si bien es cierto que es positivo que hayan vacunas para los niños y que hayan o se realicen ciertos esfuerzos para disminuir, reducir la mortalidad infantil, si bien es cierto que es positivo que existan hogares de ancianos y todas estas cuestiones que aquí explican los obispos, hay que tener muy presente que todo esto está muy deteriorado, que todo esto está muy en crisis, que hay mucha mentira, mucha manipulación, y que el régimen no hace absolutamente nada con la intención de beneficiar a la población. Si el régimen en verdad hiciese algo con la intención de beneficiar a la población, comenzaban por dejar a un lado su mentalidad tiránica, su mentalidad absolutista, su mentalidad totalitaria, y respetaban los criterios, las ideas, las propuestas de toda la población. Lo primero que hacían era ratificar los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, respetarlos plenamente y respetar el derecho de los cubanos a tener pequeños, medianos y grandes negocios, a producir con libertad, para que la nación pueda salir del estancamiento, de la crisis, de la profunda miseria en que el castrocomunismo lo ha sumido. Es hipócrita toda acción de un gobierno supuestamente encaminada a garantizar vacunas, a garantizar hogares de ancianos, a garantizar educación a los niños, a los ancianos, a los enfermos, si ese gobierno es una tiranía, es un régimen totalitario que explota, que oprime a todos los cubanos, y que la educación no la usa tampoco con ningún fin positivo. La educación está totalmente en crisis, es muy deficiente, y sobre todo el fin de la educación es el adoctrinamiento político. No precisar en estos detalles es una omisión de los obispos bien grave, es una omisión muy grande plantearlo en estos párrafos, o en un párrafo así, de esta manera, que parece que en esos campos mucho se hace, mucho se ha hecho, disculpen, y en realidad en esos campos lo que más tenemos es propaganda,
pero me consta, porque he conversado con obispos, de que están bastante despistados o fingen estar muy despistados en lo que tiene que ver con las verdaderas buenas intenciones del Estado totalitario y con lo que tiene que ver con las verdaderas sanciones del Estado totalitario en estos campos. Se van, como muchos, por la propaganda del régimen, que dicta mucho de nuestra triste y lamentable realidad. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que ellos dicen. Dice, al mismo tiempo, no podemos dejar de reconocer con pesar que las familias cubanas vienen sufriendo diversos embates. Obvio. Encontrar el alimento diario se ha hecho cada vez más difícil. Es una realidad. Hay hambre crónica, hambre creciente, hambre extrema. Se pierde un tiempo precioso en la cola. No solamente se pierde un tiempo precioso, bueno, aquí también lo dicen, con grandes riesgos por el posible contagio con el COVID-19, a eso me iba a referir. Escasean las medicinas necesarias, han aumentado en modo considerable los precios de los servicios básicos y el salario sigue sin alcanzar para que tantos vivan con dignidad. El desaliento y la incertidumbre respecto al futuro provocan el deseo de emigrar, sobre todo en los jóvenes. Eso llevamos 60 años con ese deseo permanente en la mente de muchos cubanos, emigrar, escapar, salir huyendo del hambre, a la opresión, a la miseria. Eso, ese éxodo del pueblo cubano es ya bastante viejo. Todos sabemos cuánto afecta, cuánto daño nos hace como nación. Y continuamos con el texto, que dice que ese desaliento y la incertidumbre respecto al futuro provocan el deseo de emigrar, sobre todo en los jóvenes, hipotecando el futuro de Cuba. Hace rato que el régimen hipotecó el futuro de Cuba en todos los campos, y si no ponemos fin a tan oprobioso sistema, el daño va a ser cada vez más grande, va a ser cada vez mayor, más grave. Además, persisten entre nosotros una mentalidad antinatalista y el aumento del número de uniones efectivamente frágiles, divorcios y abortos, la falta de vivienda para los matrimonios jóvenes y el crecimiento de la población penal son otros motivos de preocupación para la familia. Los obispos deseamos que todos, como ciudadanos, nos impliquemos con mayor eficacia en la solución de estos males. Ante esta compleja situación que vivimos como pueblo, se añadió en días recientes la publicación por el Ministerio de Educación de la Resolución 16 de 2021, que lleva por título Programa de Educación Integral en Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. Ello ha generado un sinnúmero de declaraciones, inquietudes, opiniones y críticas por parte de padres de familia, individuos y distintas denominaciones religiosas que perciben con razonable temor que el contenido de este documento, la influencia de la llamada ideología de género que podría establecerse en nuestro país, alejándonos de nuestra historia y tradición cultural. Este es un tema polémico, controversial y necesita de toda una transmisión, de todo un programa para entrar en él. Así que voy a continuar con el texto. Consideramos que es necesario informar a nuestro pueblo qué es el enfoque de género y la ideología de género en un lenguaje claro y sencillo, teniendo en cuenta las diversas concepciones filosóficas y religiosas y en igualdad de condiciones. Sería deseable un debate amplio y participativo donde todos tuvieran la oportunidad de ser adecuadamente informados y manifestar sus opiniones al respecto. Pensamos que hay en Cuba hombres y mujeres capaces y de buena voluntad que están dispuestos a compartir en un diálogo respetuoso sus reflexiones y proyectos por el bien de la familia cubana. La mencionada ideología de género, que tiene la pretensión de ser un saber científico, es un sistema de pensamiento cerrado. Defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, apreciables en su anatomía, psicología y genética, entre otras, no corresponden a una naturaleza constitutiva de la persona humana, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales,
hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad ha asignado a los sexos. Desde esta óptica se enseña que un ser humano, aún desde su más tierna edad, podría escoger su propia identidad sexual independientemente del sexo biológico con el que nació. El Papa Francisco, en el número 56 de la exhortación apostólica, La alegría del amor, enfatiza que la ideología de género niega las diferencias y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta representa una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que también determina incluso la educación de los niños. No hay que ignorar el hecho de que el sexo biológico, sexo, y el papel sociocultural del sexo, género, se pueden distinguir pero no separar. Y concluye el párrafo afirmando: no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. Los obispos cubanos creemos necesario e indispensable que se reconozca y respete el derecho primario e intransferible que tienen los padres de educar a sus hijos, el cual debe tenerse en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares, y particularmente en la forma de participación encaminadas a dar a nuestros ciudadanos una voz en el funcionamiento de las escuelas y en la formulación y aplicación de la política educativa. Se imparte la educación sexual bajo la tutela de los padres, pues es su responsabilidad. Los padres y madres cubanos cumplan con su deber sin esperar a que otros los reemplacen en lo que es su obligación. Que ellos puedan escoger para sus hijos el estilo pedagógico, los contenidos éticos, cívicos y, si lo desean, la inspiración religiosa con la cual lo quieren formar. Es nuestro deber pedir que se reconsidere el contenido de la resolución 16 del 2021 del Ministerio de Educación por no tener en cuenta suficientemente el derecho de los padres en la educación sexual de sus hijos, y también por las graves consecuencias en la formación de niños, adolescentes y jóvenes, al oficializar el avance de la ideología de género en el sector de la educación tan sensible en la formación de la personalidad. Consideramos que no se debe exponer a las nuevas generaciones a una concepción de la sexualidad no validada por la ciencia. Esta situación provocaría un conflicto inevitable en la conciencia de un significativo número de padres, maestros y alumnos, quienes, por un lado, experimentarían el normal anhelo de participar en el proceso educativo y, por otro, la dificultad de verse sometidos a unas enseñanzas que contradicen sus convicciones más profundas. Nos corresponde a todos, aunque sobre todo a ustedes los padres, promover y testimoniar la belleza y la alegría del matrimonio creado y querido por Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esto, por supuesto, de Génesis 1, 26, 27. Por tanto, no nos desanimemos cuando en ocasiones todo a nuestro alrededor parezca ir contra la institución familiar. No perdamos la fuerza cuando haya que nadar contracorriente. Enseñemos a los matrimonios jóvenes a trabajar juntos y a cuidar su familia. Aprovechemos la oportunidad de este mensaje para asegurarles nuestra cercanía afectuosa y oración a todas las familias que están sufriendo a causa de la pandemia, aquellos que se lamentan de la pérdida de algún
ser querido y que incluso se vieron en la imposibilidad de hacerles un entierro como hubiesen deseado. Oramos también por los contagiados, por el personal sanitario que los atiende y por los científicos e investigadores que trabajan para encontrar un remedio a esta enfermedad. Oramos igualmente para que en el seno de la gran familia cubana prevalezca siempre el respeto, la escucha recíproca y la amistad social sobre toda la forma de intolerancia y violencia. Antes de finalizar, felicitamos a todos los padres en su día, poniéndolos bajo la protección de San José para que los ayude a cumplir su misión con alegría y fortaleza al servicio de su familia. Le pedimos al Señor que en todos ustedes se haga realidad lo que el libro bíblico de los Proverbios 17:6 expresa. La corona de los ancianos son los nietos. El honor de los hijos son los padres. Que la Virgen de la Caridad, desde su santuario del cobre y como ha hecho siempre a lo largo de estos siglos, camine a nuestro lado y nos lleve al encuentro de Jesús. Y firman este texto el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, Wilfredo Pino Esteves, arzobispo de Camagüey, Emilio Aranguren Echeverría, obispo de Holguín, Arturo González Amador, obispo de Santa Clara, Manuel de Céspedes García Menocal, obispo de Matanza, Álvaro Beira Luarca, obispo de Bayamo Manzanillo, Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de Pinar del Río, Domingo Oropesa Lorenti, obispo de Cienfuegos, Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila, Silvano Pedroso Montalvo, obispo de Guantánamo Baracoa, Marcos Pirán, obispo auxiliar de Holguín, y Jorge Serpa Pérez, obispo emérito de Pinar del Río. Me parece muy bien que los católicos, los obispos, defiendan su postura, como aquí lo están haciendo en cuanto a la cuestión muy compleja, muy polémica, muy controversial de la educación sexual, de el tema, ¿no?, de la cuestión de género. Eso está muy bien, y aunque ahora no voy a exponer mi humilde y modesta opinión sobre el tema, lo que sí quiero decir es que en toda la declaración no veo una clara exposición, un claro pronunciamiento a favor de quienes resultan víctimas de persecución. Quizás me puedan decir, ahí está implícito cuando habla, cuando fija posición frente a la violencia, frente a la intolerancia, pero creo que no es suficiente. Y como yo, lo van a creer también muchos cubanos, incluso católicos y cristianos de otras denominaciones. Si bien es cierto que es muy serio todo este debate, toda esta cuestión, disculpen que tenemos un apagón acá, y el calor, la temperatura resulta bien alta, tenía un ventilador ahí ayudándome un poco, pero ahora me corre el sudor hasta por los ojos. Si bien es cierto, repito, que la cuestión del tema de la educación sexual, las cuestiones que tienen que ver con las políticas de género, son cuestión de muchísima importancia, cuestiones muy serias y que hay que atender y que hay que tomar posición y que hay que tomar partido y que hay que defender, cada cual debe defender lo que considere justo, lo que considere necesario en este campo. También es cierto que el tema de la represión es de vital importancia, es de tanta importancia como cualquier otro tema de muchísima importancia. La situación que están viviendo los opositores pacíficos, los periodistas, los artistas y el pueblo en general en materia de represión necesitaba o exigía de un pronunciamiento directo, preciso y claro. Y ahí aprovecho para decir a los obispos que cuando pierden batallas en el campo de la ideología de género, cuando pierden batalla en el campo
de la educación, cuando pierden, que la venimos perdiendo todos hace más de 60 años, batalla en lo que tiene que ver con temas como el de la educación sexual y otros temas de vital importancia, se debe sobre todo a la falta de carácter, de firmeza y de claro compromiso con la defensa integral de todos los derechos de la persona, de todas las libertades del pueblo. Cuando se evita llamar las cosas por su nombre, cuando se teme decirle zorro a Herodes, como le dijo Jesús o como le dice el padre Fernando Galvez a Canel, cuando se evita decir las cosas como se deben decir, pues el dictador, la dictadura, los que gobiernan de manera arbitraria, los que imponen políticas sin importarle en lo más mínimo el criterio de la población, de católicos, de evangélicos y de pueblo en general, ellos actúan de esa manera porque perciben nuestra debilidad, perciben nuestros miedos, nuestra incapacidad de actuar con la firmeza, con el coraje que se debe en momentos críticos, en situaciones complejas. Y por eso es que no acabamos de resolver nuestros graves problemas. Por eso es que hace muchos años el régimen controla por completo la educación y lo controla todo, pero me voy a detener un momento en el tema de la educación para adoctrinar y controlar a nuestros hijos, para convertir, para hacer del ciudadano una persona temerosa, una persona incapaz de defender sus derechos, incapaz de tener energías suficientes para luchar por lo que cree justo y necesario. Así, ya más de 20 años, Juan Pablo II nos dijo que no tuviésemos miedo, nos dijo que los padres cubanos debíamos escoger el tipo de educación que queríamos o debíamos tener para nuestros hijos. ¿Y qué hemos hecho en ese campo? Muy poco, solo pronunciamientos así tibios, suaves, temerosos de vez en cuando, pero hay una labor más allá de pedir así de manera suave y tibia que se respete este derecho, el derecho de los padres. Hay laicos o sacerdotes que han motivado a los laicos, por ejemplo, a una recogida de firmas donde miles de padres cubanos plasmen con su firma, con su dirección, con sus datos: yo quiero que se respete mi derecho a escoger el tipo de educación que quiero para mis hijos. No, escuchamos a Juan Pablo, lo aplaudimos, sacerdotes, diáconos, monjas, laicos, cubanos, todos aplaudimos, un papa inteligente, valiente, un papa verdaderamente ejemplar. Pero el Papa se fue y quisimos nosotros volver a nuestros miedos. No tengan miedo, no esperen que las cosas les vengan dadas. Luchen por sus derechos, luchen por hacer de su nación una patria donde quepan todos, donde todos tengan derechos, donde todos puedan vivir con dignidad, donde no haya hambre, donde no haya miseria, donde no se cometan graves injusticia todos los días. ¿Y qué hemos hecho la inmensa mayoría? Seguir con nuestros miedos, seguir esperando, pensando solo en el viaje que nos saque definitivamente de Cuba, o esperar que otros luchen y se arriesguen por nosotros, o esperar que se haga el milagro y un día la tiranía caiga, que sola no va a caer. Dios nos anima, Dios nos dio todo lo necesario para que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer para poner fin a la injusticia, a la opresión, a la esclavitud, a la miseria, para hacer de Cuba una nación libre, democrática, justa y próspera. Y esta declaración, que tiene muchos aspectos positivos, que aplaudo con mucho entusiasmo, también sigue siendo una declaración tibia y que evita tocar temas muy polémicos, muy complejos, pero urgentes. Temas muy graves que hay que tocar todos los días.